Hola muchachos. El video que les voy a mostrar a continuación va relacionado con una lectura de un libro muy interesante que se llama El proyecto de vida, una tarea humana. En especial vamos a tratar un tema de unas conclusiones que nos hace Víctor Frank en uno de sus libros. Vamos a reflexionar sobre ese tema, vamos a mirar a qué se venía enfocando según el proyecto de vida y según cómo se debe realizar este proyecto de vida. Entonces, comencemos, miremos de qué se trata. Bueno, en primer lugar, él nos da 5 recomendaciones para poder llegar a hacer nuestro planeamiento del proyecto de vida, ¿no? Nos dice que lo primero es la logoterapia, ¿sí? A lo que va enfocada esta logoterapia es el tratamiento de la persona mediante el descubrimiento del sentido de su propia vida, ¿sí? Es de anotar que él siempre, o en su mayoría, decía que el ser humano está compuesto por tres razones, que los seres humanos somos personas tridimensionales, ¿sí? Que tenemos nuestra parte biológica, nuestra parte psicológica y nuestra parte espiritual, y que todas estas deben estar consideradas en cualquier tratamiento, ¿sí? Eso es lo que nos dice en esta logoterapia. Es un estudio profundo, un estudio de sí mismo para descubrir nuestra existencia propia, cuál es el sentido de nuestra vida. Hay otra que nos dijo que es el análisis existencial. El análisis existencial es algo espiritual y trata de despertar las posibilidades de la existencia. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro sentido en la vida, qué tenemos que llegar a hacer, qué estoy haciendo para llegar a ser. Eso es algo muy importante. Bueno, sigamos. Él nos dice que el tercer paso o el paso siguiente para nuestro proyecto de vida o plantear nuestro proyecto de vida es el análisis, es el sentido de la vida, ¿sí? Él nos sostiene que motiva al ser humano una voluntad del sentido, que esto significa que debe llegar a poseer una vida plena del significado. Sí, nosotros como hombres buscamos el sentido de su existencia, necesitamos una dirección, una intención, pero todo esto con significado, ¿sí? También nos dice que hay que buscarlo con libertad y con responsabilidad. David Goodman, también en el mismo documento que les mencioné que estaba leyendo, que me pareció muy interesante, señala que para él existen 12 caminos para poder encontrar un sentido de la vida, ¿sí? Hay unos muy importantes. Sí, dice que que puedes encontrar el sentido de la vida haciendo una hazaña, experimentando un valor, sufriendo, logrando un crecimiento simbólico, descubriéndose uno mismo, eligiendo a alguien o eligiendo alguna cosa, experimentando de diversas maneras, asumiendo responsabilidad en los actuares y demás cosas, promocionando la autotrascendencia, sintiendo culpabilidad, ¿sí? Padeciendo dolor o encontrando la muerte. Bueno, entonces nos dice que la cuarta es la voluntad del sentido. Él se refiere a esta voluntad del sentido a una fuerza muy grande, que esto cada uno lo debe hallar, cada uno lo debe encontrar, ya que pues con esta voluntad del sentido el hombre puede sobrevivir. También él nos afirma en su libro que el hombre sin un sentido pues no podría vivir, así que tenemos que hallarlo para pues poder llegar a nuestro planeamiento personal excelente, ¿no? O a nuestro plan de vida. Nos dicen pues que en sí que esto se trata de alcanzar objetivos de que den forma y significado a la vida de una persona. Entonces, ¿qué estás hallando o qué vamos a hallar para darle un poco más de significado a mi vida, a mi planeamiento, a mi plan de vida? Y son las 10 tesis sobre la persona.
Entonces nos dice que estas tesis, la primera es la persona humana es un individuo, que ahí trata que la persona no puede dividirse, separarse o fraccionarse, por cuanto pues se constituye en una sola unidad, ¿sí? La segunda es la persona humana es una totalidad. Acá en esta tesis nos hace referencia a que nosotros como personas no solamente somos una unidad, sino que también no nos admitimos adiciones, ni agregados o complementos. La tercera, la persona humana es un ser nuevo. Dice ahí que la persona pues, que viene al mundo conforma una entidad absolutamente original en la existencia. Sí, que nosotros cuando llegamos al mundo, a la realidad, con características físicas condicionadas por la herencia, más su psiquismo y espiritualidad, le pertenecen y son una novela de la vida. Todo esto va enfocado a la misma vida. La cuarta dice que la persona humana es un ser espiritual. Entonces, que como personas tenemos una dimensión física, una dimensión psíquica, que son instrumentales y expresivas. Pero además de estas también tenemos una dimensión espiritual que refleja la dignidad intrínseca e incondicional de la propia persona. La quinta es la persona humana es existencial. Entonces, como personas es de existencias. La sexta nos dice que la persona humana es yoica, entonces que la persona no responde tal como pensaba Freud a la dictadura del ello, sino que más bien responde al yo. También nos dice Frank que la espiritualidad del ser humano tiene su sede en lo inconsciente y que esto propone la existencia de un inconsciente espiritual. La séptima, la persona humana brinda una unidad y totalidad. Sí, que tenemos la unidad física, psíquica, espiritual y la totalidad del hombre se constituye y funda y garantiza por la persona humana. Sí, la octava nos dice que la persona humana, pues que somos dinámicos. Sí, la persona en la misma medida en que es capaz de autodistanciarse y autoapartarse de las dimensiones física y psíquica, y esto da un lugar a la dimensión espiritual. La novena nos dice que la persona humana es un ser superior a los animales. El hombre es una persona capaz de trascender y enfrentarse a sí mismo. Y que pues que esta característica nos diferencia pues al hombre de los animales. Que el hombre tiene un sentido y unos valores, y pues que los animales solamente tienen un medio ambiente. Entonces que también de la misma manera que para el animal es imposible alcanzar a comprender el mundo, así también para el hombre solo es posible intentar alcanzar y presentir el mundo superior pues desde su propia fe o desde nuestra propia visión. Y la última dice, o la décima dice que la persona humana es un ser que trasciende. Entonces la persona humana, en la misma medida en el que la llama de la trascendencia la recibe en su consciente, se comprende a sí misma y que además desde el punto de vista de la trascendencia vamos experimentando nuevas cosas. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado el video. Y la verdad lo hice con mucho agrado.